Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 18 de noviembre de 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. En Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, tenemos que comernos de este arroyo, y cuando lo hacemos en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Por eso Jesús en su palabra en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, nos dice Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia para nosotros recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no solamente recibirla, sino ponerla por obra, como dice ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Les propuso una parábola para indicarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos, que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el Señor en el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8, nos invita a la oración. Empieza diciendo el Evangelio del día de hoy: les propuso esta parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Tenemos que orar sin desfallecer siempre, sin desanimarnos. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que oremos 1 hora diario. Allá en Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41 nos dice que tenemos que orar para no caer en tentación. Y el Señor nos dice que velemos 1 hora diario. De las 24 horas que Dios nos da, el Señor quiere que nosotros oremos 1 hora diario. Cuán importante es la oración, mis amados hermanos y hermanas, para estar más cerca del Señor, para contemplar el rostro del Señor, para que Él nos escuche. Aquí nos habla de que había un juez injusto. Esta viuda que le pedía justicia contra su adversario, y él, después de tanto y insistir, no temía a Dios, no respetaba a los hombres, dijo: voy a hacerle justicia
para que deje de importunarme. Pero Dios es un justo juez. En Hebreos capítulo 12, versículo del 22 en adelante, nos dice que Dios es el justo juez. Dios es el justo juez. Si este juez, siendo injusto, fue capaz de escuchar a esa viuda que le clamaba siempre que le haga justicia, ¿cuánto, dice Jesús, cuánto más no hará justicia Dios a los que le claman día y noche? Tenemos que clamar no un ratito. Hay personas del tiempo moderno que dicen, no, a Dios no le gusta la cantidad, lo que a Dios le gusta es la calidad. Mentira del enemigo. Tenemos que orar mínimo 1 hora diaria. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 26, versículo de 40 al 41. San Pablo es bien insistente allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Oren constantemente. Muy insistente San Pablo. Allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice San Pablo que oren. Tenemos que orar constantemente. Cuando Pablo le habla a los Efesios 6, 18, dice oren siempre, oren siempre. Allá en Colosenses capítulo 4, versículo 2, San Pablo nos dirá que oremos siempre, que oremos en todo momento. Por allá en Romanos 13 nos dirá San Pablo que la oración tiene que estar siempre dentro de nuestras vidas. Por eso dice el Señor, para terminar el evangelio del día de hoy, dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Si Dios, que hizo en el Salmo 94, versículo 9, nos dice, Dios hizo el ojo, Dios hizo el oído, y aquel que hizo el ojo no va a ver, aquel que hizo el oído no va a escuchar. Dios nos va a escuchar cuando ustedes y yo lo llamemos y lo imploremos de corazón. ¿Recuerdan ahí el Salmo 145, versículo 18? Cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan, de los que le llaman de verdad, no con hipocresía, de los que le llaman de verdad. El Señor está cerca de ellos. Y el Señor termina diciendo hoy, os digo que les hará justicia pronto. El Señor siempre hace justicia. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. En Gálatas 6:7 dice, lo que uno siembra, uno cosecha de Dios. Nadie se burla. Si uno siembra buenas obras, Dios le va a bendecir buenas cosas. Pero si nosotros sembramos cosas malas, eso vamos a cosechar. No es que Dios se tarde en castigar, como algunos piensan. Allá en Primera de Pedro, en segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice el Señor nos dice la palabra de Dios, que Dios no se tarda o sea, Dios utiliza su paciencia, pero no es que se tarda como algunos piensan, oh, Dios ya se olvidó de mis pecados y yo sigo haciendo lo que yo quiera. No, Dios no se tarda en corregirnos, sino que Él utiliza la paciencia para que todos nos convertamos y nos salvemos. Ahí está la respuesta para la interrogante de muchas personas en este mundo de hoy en día que dicen, pero ¿por qué los malos viven? ¿Por qué las personas que son malas les va bien? ¿Por qué? Porque Dios está utilizando ese tiempo, está utilizando su paciencia para que se conviertan y cambien de conducta y que vivan. Recuerdan allá lo que dice en Jeremías 7, del 1 en adelante, vuelvan a mí, yo me volveré a ustedes. Ezequiel 18:32, Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que cambie de conducta, que se convierta y que viva. Ahí está la clave. Entonces termina diciendo el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, en forma de pregunta. Y esa es la pregunta de hoy en día. ¿Cómo está la fe del mundo? ¿Cómo está la fe de nuestra comunidad, la fe de nuestra familia, la fe de nuestro hogar, la fe de nosotros mismos? ¿Cómo está? Oh, está bien, yo tengo fe. ¿Pero qué es la fe? La fe, Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que no se ve. Excelente. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Si yo digo que yo tengo fe
y enseño a otros a tener fe. Pero ni me alimento yo ni alimento a otros con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe? Romanos 10:17 es claro. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso en Mateo 24:12 nos dice que el pecado crecerá y la caridad, el amor cristiano se irá desvaneciendo. Termina diciendo Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el último, ese se salvará. Es un camino de perseverancia, un camino de oración diaria, buenas obras diarias, alimentarnos de la palabra de Dios diario. No pensar que, oye, ya leí, ya me fui a misa el domingo y con eso ya la hice. Eso hiciste para el día domingo. ¿Y para el día lunes qué hiciste? Para el día martes, ¿qué hiciste? Para el día miércoles, ¿qué hiciste? El día jueves, ¿qué hiciste? El día viernes, ¿qué hiciste? El día sábado, ¿qué hiciste? ¿Ya oraste? ¿Ya leíste la palabra de Dios? ¿Ya se le está leyendo a tus familiares, a tus hijos? ¿O no, que eso lo lee el Padre? ¿Y por qué dejar al sacerdote domingo cuando tú y yo podemos hacerlo desde la casa también? Por eso dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, porque de hoy en día hay muchos padres de familia que le dejan su trabajo a los obispos, a los sacerdotes, y piensan que yendo a la homilía con eso ya está todo. Eso está bien por el día domingo, y por los otros días, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, para nuestro cuerpo, que se van a comer los gusanos, nos alimentamos 3 veces al día. No decimos, ya comí el día lunes, que voy a comer. Así mismo para el espíritu. El día domingo me voy a la misa, excelente, me he confesado, me he acercado al sacramento de la Eucaristía, pero hoy el lunes me estoy alimentando de la palabra de Dios. El martes estoy diciendo que mi fe crezca a través de la palabra de Dios. El miércoles estoy transmitiendo esa fe que me alimenta con la palabra de Dios. Esa es la pregunta, mis amados hermanos. El Señor hoy es claro. Dice, cuando yo venga, ¿habrá fe en ti, en tu familia? ¿Habrá fe en nosotros? ¿Habrá fe en mí, en mi familia? Pero ¿cómo va eso a suceder? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Cuidado con dejarse llevar por teólogos modernos que vamos a hablar de esto, de aquello para conocer a Dios, pero sin palabra de Dios. ¿Dónde está el sentido? ¿Dónde está el sentido de conocer a Dios sin la palabra de Dios? ¿Recuerdan lo que decía San Jerónimo? Una frase que la iglesia lo ha tomado y de hecho lo cita en el catecismo de la iglesia católica. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. No tenemos que ser hipócritas. Yo amo a Jesús, conozco a Jesús, pero no me gusta la Biblia. Eso no es correcto. Yo amo a Jesús quiere decir que me alimento de su palabra, me alimento de la Eucaristía todos los días. Me alimento de su palabra porque a través de su palabra mi fe va a crecer y esa misma fe yo voy a transmitir. Y nadie puede transmitir lo que no tiene. O sea, si yo no me alimento de la palabra de Dios, ¿cómo voy a hablar a mis hijos de la palabra de Dios si no me alimento? Que me digan, papi, ¿dónde está eso en la Biblia? No sé, por ahí está, pero no. Tenemos que alimentarles de la palabra de Dios y cuidado con dejarse llevar del enemigo, que eso es mucho para ellos. Los niños se aprenden muchas cosas, muchas canciones modernas que son prácticamente basura para su cabeza y eso se aprende. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que no van a aprender, sino que a veces nosotros, padres, no queremos enseñar. San Pablo ya dijo en la 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, desde niño conoce las sagradas escrituras. Y así tenemos que ser nosotros, desde niños, enseñarles a nuestros niños, desde niños que conozcan las sagradas escrituras, para que tengan una fe sólida, una fe firme, para que cuando venga el Señor sí encuentre fe sobre la tierra. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María los acompañe hoy y siempre.